estriado por esto. Esto es tejido epitelial porque veo esto, porque veo esto, ¿no? Entonces, eso ayuda a que el alumno pueda batirse con cualquier tipo de placa que pueda presentarle su docente en la práctica, ¿no? Entonces, este cursito está más destinado a eso, a que aprendamos a analizar, ¿ya? Entonces, empecemos con el músculo estriado. Vamos a ir en orden, ¿ya? Vamos a los tres tipos de músculo. En el músculo estriado esquelético específicamente, ¿qué tenemos que encontrar? Las fibras musculares pueden estar en diferente corte. Los podemos ver en un corte transversal o en un corte longitudinal. Tenemos que ver los núcleos. Los núcleos es algo importante, lo que nos va a diferenciar un músculo estriado esquelético, por ejemplo, de un músculo cardíaco, porque ambos son estriados, ¿no? Los núcleos en el esquelético siempre los vamos a ver multinucleados y siempre van a estar hacia la periferia, ¿ya? Tres, van a identificar el tejido conjuntivo, que ya habíamos hablado el día de ayer, ¿no? Es un tejido que recubre el músculo y que protege las fibras musculares, como el endomicio, el perimicio, el epimicio. Además, las estrías, ¿no? Esa es esa característica importante del músculo. Por ejemplo, veamos este corte. Luego vamos a ir viendo cortes y placas un poquito más ya sacadas de fotografía de un microscopio. Aquí nosotros podemos ver las fibras. Vean que las fibras, este es un corte longitudinal. ¿Cómo ven que es longitudinal? Porque las estrías, voy a acercar un poquito, las estrías que ustedes ven aquí van en este sentido, ¿no? Hacia abajo como que son verticales y la fibra entera va en sentido longitudinal. Fíjense los núcleos, cómo se van hacia la periferia. Ahí vamos a encontrar núcleos, núcleos. Y esto de acá blanco, que está recubriendo la fibra muscular, es el endomisio, el tejido conjuntivo. ¿Ya? Si está muy cerca la fibra, como en este caso, es el endomisio. Todas estas de acá, estas líneas que ven aquí, ya directamente son las estrías, característico del músculo estriado. Vamos a ver otro corte acá. Fíjense en este corte. Me voy a ir un poquito a acercar. Y acá, lo primero, varios núcleos, multinucleado. Corte longitudinal. Parece un túbulo, ¿no? Como un túbulo. Y las estrías que atraviesan toda la fibra. Acá, si ustedes ven esta parte de aquí medio blanquita, esto es el endomicio. Y estas fibras, como unas hileras que atraviesan el endomicio, son fibras de tejido conectivo. Ustedes saben que hemos dicho que el endomicio es tejido conjuntivo, ¿no? Tenemos tejido conectivo denso, que en este caso es reticular. Por eso en un tejido conjuntivo reticular siempre van a haber fibras bastante, no van a ser tan simétricas, son muy como si lo hubieran deshilachado, ¿no? Como si hubieran, son bien de desorganizadas las reticulares. Y acá los núcleos, aquí tenemos núcleo, 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 igual. Músculo estriado esquelético. Aquí, fijémonos este corte. ¿Qué corte sería? Es un corte longitudinal, ¿no? Porque las fibras van en sentido vertical. Fíjense los núcleos, cómo se van hacia la periferia y son varios núcleos multinucleados. Ahí pueden ver las estrías. Y esto de acá medio blanquito, tejido conectivo, endomicio. Acá también, aquí un poquito igual se ve el endomicio. Veremos este corte. Nos acercamos y ¿qué es lo primero que nos llama la atención? Los núcleos bien tirados a la periferia. Todo esto es una fibra muscular. Esto es en un objetivo un poquito más alejado. Pero todo lo blanquito, siempre algo blanquito va a recubrir la fibra muscular, el tejido conectivo, esto es endomicio. Entonces, este es un músculo esquelético estriado en un corte longitudinal. Vamos a ver qué más encontramos. Más, si nos venimos un poquito más por acá, en esta imagen, aquí igual. Los núcleos siempre tirados en la periferia y son varios núcleos multinucleados. Igual acá en este corte, corte longitudinal, núcleos periféricos, endomicio. Y las estrías en sentido vertical.
Aquí podemos ver en este corte, voy a acercar un poquito más, voy a irme más aquí se ve un poquito mejor, aunque está un poquito estropeada está la imagen, pero aquí podemos ver las fibras en un corte longitudinal, acá todo lo que es tejido conectivo, y aquí podemos ver núcleos tirados un poquito a la periferia. Aquí en este corte igual, aquí vemos un núcleo tirado a la periferia, toda esta parte de aquí. Entonces, todo esto es un corte longitudinal músculo esquelético. Vamos Recording in progress. por aquí arriba. Este es un corte transversal de un músculo. A ver, este va para cardíaco. Vamos a ir como esquelético. Acá igual. Vean este corte, las fibras son longitudinales, fíjense las estrías en sentido vertical, núcleos periféricos, endomisio de tejido conectivo reticular, todo eso de aquí alrededor. Acá, si es un poquito más grueso, ya podría ser el epimisio. Este ya habíamos visto, se está repitiendo la imagen. Acá igual, fíjense en este corte, longitudinal, fibras y las estrías en sentido vertical, núcleos periféricos. Endomisio, todo lo que está de blanquito, tejido conectivo. Este ya es de una fotografía de un microscopio, directamente. Si lo acerco un poquito, acá podemos ver las estrías. Eso es lo que les va primero a llamar la atención. Las estrías van a estar en sentido vertical y aquí encontramos los núcleos en la periferia y el tejido conectivo. Endomisio. Ya todo esto de aquí ya sería el epimisio, que ya es un poquito más grande, ¿no? Es tejido conectivo denso y regular. Y es tejido conectivo reticular la parte del endomisio. A ver si bajamos un poquito más. Ahí están las estrías, las fibras musculares. Este es un corte transversal, donde lo que más llama la atención es que las fibras musculares parecen como azulejos, ¿no? Fíjense cómo la fibra desplaza el núcleo al igual a la periferia. Voy a acercar un poquito más acá, a ver, tal vez aquí se vea más clarito, pero siempre van a ver los núcleos en la periferia y en la fibra, envolviendo la fibra y separando una fibra de otra, el tejido conectivo, el endomisio. Ya acá, todo eso de aquí ya sería el epimisio, que está atravesando por un grupo de fibras. Entonces aquí endomisio, la fibra muscular y aquí el epimisio. Vamos aquí, vamos aquí. Aquí a veces, algo que también hay que ver es que por el tejido conjuntivo, por el endomisio, atraviesan vasos sanguíneos. Entonces a veces se van a ver pequeños capilares. No sé si puedo agarrar un lapicito. Ahora vamos a ver si puedo. Creo que no. Por ejemplo, siempre van a haber vasos sanguíneos que van a atravesar el tejido conjuntivo. En este caso, en el epimisio, fíjense, aquí se ve, por ejemplo, un capilar sanguíneo. Este más parece una arteriola porque es un poquito más gruesa su túnica media. Esta es una arteriola. Ya este es un vasito sanguíneo y a veces se ven hasta lechos capilares. Ahora vamos a buscar. Entonces, siempre vasos sanguíneos van a encontrar en la parte del tejido conjuntivo. A ver si encontramos algún otro vasito por acá. Aquí se ve un pequeño capilar chiquitito. Ahí se encuentra un capilar. Y que podemos ver más arriba, parece que no encontramos más vasitos sanguíneos. Aquí, por ejemplo, se puede ver, esta es una arteria. Un pequeño arteriola, donde se puede ver una túnica media un poquito más gruesa. Igual de T, músculo liso que ya vamos a ver más adelante. Entonces, siempre en el endomisio o el tejido conjuntivo van a encontrarse, es común encontrarse vasitos sanguíneos.
Este vamos a ver después, ese es cardíaco. Igual acá, fíjense en este corte, la fibra muscular, varios núcleos desplazados en la periferia, tejido conectivo, donde a veces se ven algunos vasitos sanguíneos. Fíjense acá, un vaso sanguíneo, aquí pequeños capilares, y toda esta hilera que ven aquí de fibras, de haces de fibras, es tejido conectivo denso y regular. Igual acá, núcleos desplazados siempre a la periferia. Este es un corte transversal. Aquí igual se ven vasos sanguíneos y así. Aquí pequeños capilares. Aquí de hecho es un lecho capilar. Cuando encuentren varios capilares así redonditos, eso de hecho es un lecho capilar. Lo más probable es que esto sea una vénula, un poquito más grande. Ok. Este todavía no lo vamos a ver, ese es cardíaco. Acá. Este es un objetivo un poco más alejado, pero ya pueden ver un grupo de fibras con el endomicio en la parte, bueno, recubriendo todas las fibritas. Es un corte igual, en este caso más parece, este es un corte longitudinal, porque pueden ver cómo son hileras, ¿no? Como hilas las fibras y las estrías un poco van en sentido vertical. Fíjense todas las fibras de tejido conectivo denso y regular que forma el epimicio y aquí adentro el endomicio de fibras reticulares. Todo esto son haces de fibras de músculo esquelético estriado. Aquí se ven algunos pequeños vasitos sanguíneos también en toda esta parte. Entonces, ¿dónde vamos a localizar todo lo que es el músculo esquelético? Pues todo lo que es la parte voluntaria, ¿no? En la lengua, en la parte proximal de la faringe, que es voluntaria porque permite la deglución. Segmento superior igual del esófago, es músculo esquelético estriado, ¿ya? Porque es voluntario, porque es lo que dije, también participa en la deglución voluntaria. Porción lumbar diafragmática, además de músculos extrínsecos del ojo y toda la musculatura de las extremidades, ¿no? De lo que es la parte de la locomoción y del tronco. Su función, regular movimientos de ojos, del cuerpo, movimientos voluntarios, deglución y también movimientos de al momento de la digestión inicial, ¿no? Que es al masticar la comida con los movimientos de la lengua. La tinción por lo general es H y E, la mayoría de las tinciones que agarra las fibras musculares. Si nos vamos al músculo cardíaco, es similar al músculo esquelético en algunas cosas. Por ejemplo, vamos a encontrar tejido conectivo, endomicio, epimicio, perimicio. La diferencia es que las fibras, ¿ya? Se encuentran ramificadas, no están tan longitudinales en un corte longitudinal o tan simétricas en un corte transversal. Son más ramificados y un poquito más unidos. Aparte que no son multinucleados, solamente tienen un solo núcleo y se encuentra hacia el centro. Las uniones entre las fibras están unidas por discos intercalares, que ya los vamos a conocer. Entonces, es un corte más ramificado. Vamos a ver más o menos algo así. En un corte longitudinal vamos a ver una fibra y luego de esa fibra nace otra, cual si fueran como unas ramas, van a ser una fibra de otra y van a estar unidas mediante estos que son discos intercalares y al centro vamos a ubicar el núcleo. En este caso no se va a encontrar tan a la periferia. Fíjense acá. Aquí tenemos un núcleo central. No se confundan con estos que se encuentran aquí en la periferia. Estos núcleos o estos pequeños curitos que van a ver en la parte periférica no son parte del músculo, son fibroblastos que se encuentran en el endomisio del músculo cardíaco. ¿Ya? Lo que tiene que llamar la atención es un núcleo en el centro, solitario, y fíjense cómo la fibra en un corte longitudinal viene por acá y se ramifica a otra fibra. Acá igual viene una fibra y fíjense por acá nace otra fibra, como si fueran unas ramificaciones. Fíjense las estrías longitudinales, porque es un músculo estriado.
Y cuando vean estas estructuras un poquito de mayor tinción, son las uniones de desmosomas que están formando los discos intercalares. Aquí hay un disco intercalar, aquí hay otro disco intercalar y aquí podemos ver un pequeño disco intercalar. Entonces, característica, ramificaciones en un corte longitudinal, núcleo central, estrías en sentido vertical y discos intercalares uniendo cada una de las fibras. Acá igual. ¿Ven la diferencia entre un músculo cardíaco y esquelético? El cardíaco es mucho más de un poquito más desorganizado, desordenado. Los núcleos están al centro de la fibra, no así en la periferia. Si ven algo aquí en la periferia son fibroblastos. ¿Ven cómo un poquito inclusive están desprendidos de la fibra? Son fibroblastos. Acá disco intercalar. Aquí también otro disco intercalar. Núcleos centrales de cada fibra y más ramificados. Todo esto es el endomisio. Aquí igual. Este es un poquito un corte más, un poquito más dañadito, pero acá podemos ver fibra en un núcleo central. Aquí se ven un poquito los discos intercalares. Acá también. Núcleo igual central. Y fíjense cómo las fibras son ramificadas, son mucho más desordenadas que en el caso del músculo esquelético, que es más rectito, ¿no? Más tubulares. Acá igual otra ramita, de aquí nace otra, aquí hay disco intercalar, músculo cardíaco. Aquí hay un núcleo central, otro núcleo central, núcleo central, núcleo central. Si aquí nos vamos un poquito más cerca, vamos a analizar esta pieza de acá. Y aquí, ¿qué tenemos? A ver, vamos a ver aquí arriba. Tenemos el endomisio. Aquí tenemos una fibra muscular al centro, fibra muscular al centro. Las fibras están ramificadas. Fibra muscular central, al centro. Me quiero ir un poquito más acá. Igual acá, aquí tenemos otra fibra, un núcleo al centro, núcleo central. Y todas las fibras están totalmente ramificadas. Vamos a ver este de acá. A ver si este es sacado de un microscopio, pero no está tan buena la fotografía. Vamos a buscar otra más bonita. Este es un corte igual, fíjense aquí cómo el núcleo se encuentra al centro de la fibra. Y fíjense cómo las fibras se ramifican. Aquí igual está el centro. Estos núcleos que se ven aquí en la periferia son fibroblastos de todo lo que es el endomisio. Aquí igual, núcleo al centro de la fibra muscular cardíaca. Aquí igual, fíjense, el núcleo se encuentra al centro. Aquí también, aquí igual. Músculo cardíaco. Aquí igual, núcleo central. Este es un corte donde podemos ver los tres tejidos del corazón. Aquí tenemos, todo esto es miocardio. Músculo cardíaco, de hecho es de un ventrículo. Y toda esta parte de aquí es el pericardio. ¿Ya? Pero no va a ser tan bonito verla si la acerco un poco porque está muy lejos el objetivo, pero se logra ver cómo las fibras están totalmente ramificadas, como si hubieran rayado con un marcador, y al centro podemos ver un poquito de lo que es el tejido conjuntivo, ¿no? Que es el endomisio. Si agarro el músculo cardíaco y lo corto en un sentido transversal, en un corte transversal, va a ser algo similar al músculo esquelético. La diferencia es que fíjense cómo el núcleo se encuentra al centro. Al centro, núcleos centrales. No es como el otro, donde veíamos como si fueran unos azulejos, ¿verdad? Sí podemos ver un endomisio alrededor que separan las fibras. Fíjense aquí hay fibroblastos, fibroblastos, fibroblastos.
Pero toda la fibra muscular tiene un núcleo, siempre va a estar al centro, núcleo central, núcleo central. Vamos a ver un poquito más acá, que vamos a encontrar. Aquí, núcleo central, igual núcleo central, toda la fibra cardíaca. Aquí podemos ver un pequeño capilar, aquí podemos ver grupos de fibroblastos formando el tejido conectivo reticular del endomisio. Venimos más acá. Igual, siempre busquen y encuentren los núcleos centrales y eso les va a diferenciar del músculo esquelético del cardíaco. Igual en este corte, aquí tenemos un pequeño capilar y aquí fíjense cómo los núcleos se encuentran al centro de la fibra. Aquí igual al centro, al centro. Ese es un corte transversal y alrededor el endomisio. A ver si puedo acercar un poquito. Ahí está. Vémonos más acá. Aquí un núcleo central, otro núcleo central, aquí otro núcleo central y todo esto es el tejido conectivo, ¿no? Que sería el epimicio y aquí adentro el endomisio. Músculo cardíaco, un poquito más desorganizado. Aquí núcleo al centro también. Entonces, obviamente lo vamos a encontrar más que todo a nivel del miocardio, ventrículo derecho, izquierdo y parte de las venas cavas. Las venas cavas superior e inferior y las arterias pulmonares que están saliendo y llegando a lo que es el corazón, ¿no? En ocasiones en el músculo cardíaco también se puede ver cierto tipo de tejido especializado que van a formar los nódulos auriculoventriculares, ¿no? Que es un poquito más pálido esa parte porque son fibras que tienen una conducción eléctrica. Entonces, ya sabemos la diferencia entre lo que es músculo cardíaco y músculo esquelético. Vámonos al músculo liso. En el músculo liso, ¿qué tenemos que ver? Que estos van a formar miofilamentos y los miocitos tienden a ser fusiformes. Son alargados, ¿ya? O a veces contraídos. Las uniones son estrechas. Acá no vamos a ver endomisio, epimicio, perimicio. No tienen tejido conjuntivo que proteja la fibra, ¿ya? Los núcleos se encuentran al centro. No vamos a encontrar estrías, ¿ya? Esa es una de las características. Entonces, es un tejido muscular, núcleo central, fusiforme, carecen de tejido conectivo y no presentan estrías. Además, algo que siempre les digo es que siempre van a encontrar músculo liso muy cerca de los tejidos. Por ejemplo, cuando vean tejido epitelial, por debajo siempre van a encontrar músculo liso, ya sea a nivel digestivo, por ejemplo, ¿no? O a nivel de una víscera, siempre van a encontrar músculo liso. Y también en los vasos sanguíneos. Fíjense acá cómo vemos los núcleos centrales y la formita de la fibra va a ser de carácter fusiforme, ¿ya? Es más o menos así. Fusiforme, alargado y un núcleo central. Y siempre lo vamos a ver por debajo de otro tejido, ¿ya? Igual acá, fíjense cómo en el centro encontramos los núcleos y todo esto es la fibra muscular. Y las uniones, aquí apenas se ve un poquito, no sé si le puedo acercar, vamos a acercarlo. Las uniones son sumamente estrechas. A veces ni siquiera se notan las uniones. Pareciera como si hubieran pintado con un pincel todo el tejido y hubieran dibujado unos núcleos. Pero fíjense cómo no hay entre las fibras tejido conectivo que esté separando. No hay endomisio, epimicio, perimicio. Aquí podemos ver un pequeño capilar que está ahí atravesando el músculo. Estos son pequeños glóbulos rojitos. Es un capilar chiquitito. Y aquí tenemos núcleo central y todo es bien homogéneo, como si hubieran pintado. Por ejemplo, este es un vaso sanguíneo. Fíjense cómo el músculo liso es todo bien rosadito por las uniones estrechas que hay entre cada una de las fibras y el núcleo se encuentra al centro. Núcleo central, núcleo central. Esto es la túnica media de un vaso sanguíneo, especialmente vaso sanguíneo de origen muscular. Entonces aquí, núcleos centrales, todo esto es músculo liso
que está revistiendo este vasito sanguíneo. Núcleos siempre van a encontrarse al centro de cada fibra. Las uniones son tan estrechas que no se ven, ¿no? Entre una fibra y otra. Lo que sí, no existe tejido conectivo alrededor. Acá, si ustedes se fijan, aquí tenemos un tejido diferente, ¿no? Esta es una cripta de Liverpool que es característico del colon, por ejemplo, ¿no? Por debajo de un epitelio medio raro que no conocemos, estas fibras de acá, este es un corte de una fotografía de un microscopio, pero todo lo que reviste por debajo de un epitelio nuevo o otro tipo de tejido, bien homogéneo, tiende a ser músculo liso. Por eso el músculo liso reviste las cavidades y se encuentra por de general por debajo de un tipo de... eh, em, por acá, mira, por ejemplo acá tenemos una lámina basal. Todo esto es tejido epitelial que está revistiendo el colon y por debajo todo bien homogéneo, músculo liso. Siempre reviste debajo de otro tipo de los de tejidos. Acá esto no es músculo liso. Esto de acá es tejido conectivo, denso, irregular, que por lo general se encuentra por debajo del tejido del colon, que es parte de la lámina propia. Igual acá. Por ejemplo, aquí tenemos epitelio. Y por debajo vean cómo el músculo liso forma como una laminita, como si hubieran pintado, bien rosadito. Aquí igual todo esto es músculo liso. Es bien homogéneo y bien rosadito. Músculo liso. Todo esto es lámina propia, tejido conectivo denso y regular. Y esto es músculo liso. Siempre revistiendo cavidades. En un corte transversal, el músculo liso tiene uniones bien pegaditas y están con sus núcleos centrales, ¿no? Bien pegaditas las uniones, no existe endomisio, tejido conectivo que separe cada fibra, todos están unidos y el núcleo está central. Esto es músculo liso en un corte transversal. Igual acá, músculo liso en un corte transversal. Fíjense, las uniones son muy estrechas, núcleos se encuentran al centro, músculo liso en un corte transversal. Aquí podemos ver, fíjense acá, tenemos un epitelio. Un epitelio. Si encontramos un epitelio, por debajo, sí o sí, todo esto que es homogéneo es músculo liso. Voy a acercar un poquito más. Músculo liso, fusiforme, y al centro los núcleos, ¿no? Aquí tenemos un pequeño vasito sanguíneo, otro vasito sanguíneo. Aquí es un corte longitudinal. Este grupo de células que ven acá no son nada más que células de sostén que son igual fibroblastos formado el tejido conectivo laxo. Y acá van a ver un grupo de células epiteliales. Y si hay células epiteliales, por debajo si encuentro esta imagen homogénea con núcleos centrales rosadito, es músculo liso. Acá igual músculo liso, todo esto de acá es un revestimiento de músculo liso. Algunos pequeños vasitos sanguíneos aquí, todo esto músculo liso. Lo mismo, miocitos de músculo liso. Esto de acá es una vénula muy larga, pero músculo liso. Aquí igual. Voy a acercar un poquito. Todo esto homogéneo, músculo liso. Este es un corte longitudinal. Y acá, esta partecita de aquí es en un corte transversal.
¿Ve la diferencia entre un corte longitudinal y un corte transversal? Eso depende de cómo se dispongan las fibras de acuerdo al órgano que estamos viendo. Acá, por ejemplo, este es un vaso sanguíneo, esta es una vena. Una vena, y si nos acercamos un poquito a la vena, vemos que rodeando a la vena todo esto es músculo liso alrededor de la venita. Músculo liso, músculo liso. Aquí, músculo liso, corte transversal. Esta, por ejemplo, es una arteria muscular. La característica de las arterias es que siempre su túnica íntima, que es el grupo de células endoteliales, son más simétricas y son bien redonditas. La túnica íntima se continúa con la túnica media de una arteria muscular, que por lo general es músculo liso. Y si ustedes ven acá, este no es una buena tinción, pero todo esto se puede ver las fibras de músculo liso revistiendo de forma homogénea toda la túnica íntima, en este caso de la arteria. Ya después tenemos la túnica adventicia, que por lo general es tejido conectivo denso e irregular. Entonces, siempre la túnica media de las arterias es músculo liso. Si el tema es músculo liso y le muestran una arteria, pues de entrada es músculo liso lo que están viendo. Aquí una diferencia de lo que es un corte longitudinal de un corte transversal de músculo liso. El corte longitudinal, como dije, es como si hubieran pintado de rosadito todito y hubieran puesto núcleos en la parte central. Y acá en un corte transversal, fíjense cómo los miocitos igual se encuentran en los núcleos centrales y los miocitos están unidos unos con otros de uniones súper estrechas. Y lo más importante es que carecen de tejido conectivo, no hay, ¿no? Acá hay un pequeño vasito sanguíneo, un pequeño eh, vasito sanguíneo chiquitito, que es un capilar que está ahí atravesando el músculo liso. Entonces, la diferencia entre un corte longitudinal y un corte transversal de músculo liso. Acá, por ejemplo, en este corte es muy interesante, porque aquí podemos ver fibras de músculo liso, ¿verdad? Todo esto músculo liso. Acá igual músculo liso. Y acá, ¿qué nos llama la atención? Núcleos periféricos. Esto parece un músculo estriado, ¿cierto? Aquí estriado, claro, porque es músculo esquelético. Fíjense cómo el núcleo está en la periferia y fíjense cómo envuelve el endomisio a la fibra muscular, cosa que no ocurre acá, que es músculo liso, ¿verdad? Entonces, en el único lugar donde podemos encontrar los dos músculos en el mismo corte es por lo general a nivel del esófago. En el tercio, en la parte media del esófago, justo en la transición en donde el esófago es músculo esquelético, pasa a ser músculo liso, ¿no? Donde la parte de músculo esquelético es voluntaria y ya el resto es involuntario, que permite el paso del bolo hacia el estómago. Entonces, muchas veces muestran un corte de músculo liso y músculo esquelético, y por lo general es el esófago en su tercio medio, en la parte de transicional entre músculo esquelético y músculo liso. Entonces, este corte es bonito porque aquí podemos ver la diferencia entre un músculo con otro músculo. Aquí igual, fíjense en este corte. Tenemos músculo esquelético, corte transversal, los núcleos en la periferia, endomisio alrededor, tejido conectivo. Y acá, músculo liso, corte transversal. Fíjense las fibras más pegaditas unas con otras y los núcleos están al centro. Igual, esto es esófago, el tercio medio. Entonces, aquí justo nos está mostrando la diferencia que hay entre un músculo con el otro músculo. Y aquí abajo que encontramos vasos sanguíneos, una pequeña venita, siempre más irregular.
y una arteriola mucho más simétrica. Alrededor, ¿qué tenemos? Músculo liso. ¿Ven acá? Músculo liso, bien homogéneo, rosadito, rodeando el vasito sanguíneo. Acá tenemos más haces de fibras de músculo esquelético. ¿Lo ven acá? Aquí, esto es parte del intestino, no, esto es parte igual de la mucosa del esófago, pero esto ya es en un microfoto sacada de un microscopio, donde aquí podemos ver la parte del epitelio de la mucosa esofágica, ¿no? Que es tejido plano estratificado, queratinizado, no queratinizado. Y por debajo, músculo liso, vean aquí lo homogéneo que es, y aquí abajo, músculo esquelético estriado. ¿Ven la diferencia que hay entre este músculo y este, no? Entonces, igual, esto también es esófago. Se ven los dos tipos de músculos en este tipo de corte. Y aquí el epitelio de la mucosa esofágica. Por debajo, lámina propia, tejido conectivo denso irregular. Y más abajo ya empieza a ver haces más de fibras de músculo liso y músculo esquelético. Este es el músculo detrusor. Y en este corte podemos ver igual haces de fibras de músculo liso. En este caso es un corte longitudinal. Ven aquí los núcleos centrales y haces de músculo liso, músculo detrusor a nivel de la vía urinaria, ¿no? De la parte vesical. ¿Qué más encontramos acá? No, creo que todos son haces de fibras de músculo, músculo liso. Aquí ya es tejido conectivo denso irregular. Aquí, por ejemplo, este es el uréter. Si ven acá, el uréter tiene un epitelio de transición por lo general. Y si hay un epitelio por debajo, ¿qué va a hacer esto? Músculo liso, mucho más homogéneo, revistiendo en un corte, en este caso longitudinal, todo esto músculo liso. Ya por debajo encontramos tejido conjuntivo. Más aquí, epitelio de transición, parte de la uretra y abajo, músculo liso, haces longitudinales de músculo liso. Entonces, por eso digo, el músculo liso siempre lo van a ver revistiendo cavidades y por eso va a estar muy cercano a algún epitelio. Esta es la vesícula biliar. La vesícula tiene una mucosa de epitelio cilíndrico ciliado y por debajo, si este es epitelio, ¿qué va a ser por debajo? Músculo liso, bien homogéneo. Y aquí abajo ya tejido conjuntivo. Y aquí podemos ver un vaso sanguíneo, la parte más del corte del tejido. Aquí un poquito más cerca, vamos a acercarnos más, donde todo esto es la mucosa de la vesícula. La vesícula, siempre le digo, la vesícula es bien alocada, bien despeinada su mucosa. Emerge estas estructuras tubulares, que es el epitelio cilíndrico de la mucosa, de lo que es la vesícula, y por debajo encontramos músculo liso, bien homogéneo. Todo eso de acá, haces de fibras de músculo liso. Y más abajo hay algunos vasitos sanguíneos que forman ya la parte de la submucosa. ¿Dónde se localiza músculo liso? Por eso casi siempre van a estar revistiendo las cavidades, ¿no? Paredes de las vísceras, huecas y demás. No sé si tengo acá, esta imagen de acá. Acá, por ejemplo, vemos las diferencias, ¿no? Que hemos visto en todos los cortes. Aquí, músculo esquelético estriado siempre va a ser simétrico, bien tubular, núcleos periféricos y las estrías en sentido vertical, rodeando el endomisio, siempre tejido conectivo. En un corte transversal van a ver como si fueran azulejos, ¿no? Como unas losetas y los núcleos tirados a la periferia y alrededor tejido conectivo. En un músculo cardíaco van a ver igual estrías en sentido vertical, las fibras son más ramificadas
núcleos van a encontrarse a nivel central, los discos intercalares. En un corte transversal, núcleos centrales y el endomisio igual reviste o envolviendo a todas las fibras musculares. En un músculo liso, todo es bien pegadito, homogéneo, fusiformes, núcleos centrales. Igual en un corte transversal, núcleos centrales y están mucho más pegadas las haces de fibras, carecen de tejido conjuntivo. Ah, no, esto ya es parte de la sangre. Entonces, esta primera parte. Y ya para un poquito terminar, vamos a practicar. Acá tengo ah, unas cuantas cortecitos más para que quede todo bien entendido. Voy a subir algunas imágenes. A ver, acá tengo algunas imágenes histológicas. Estos no. Mucho más abajo. Aquí. Por ejemplo, a ver, veamos este de acá, por ejemplo. Si yo lo llevo hasta acá y si yo les pregunto qué tipo de músculo ¿es músculo esquelético, músculo cardíaco o músculo liso? ¿Alguien que se anime? Yo, bueno, ¿Vale? pues creo yo que es músculo esquelético. Ok, ¿por qué? Justifique su respuesta. Bueno, ahorita vi que alguien puso cardíaco. Bueno, me cuesta ver las ramificaciones, pero pues veo el núcleo un poquito a la periferia, de, así como explicó hace ratito. Excelente. Esto es músculo esquelético estriado. Como dijo, excelente. Núcleos periféricos, Me- no hay mucha ramificación y las estrías sí pueden ver en sentido vertical. Además, el endomisio. Súper, genial. Es músculo esquelético, muy bien. A ver, Solo una pregunta, ¿cómo identificar las ramificaciones? Es que ahí pues casi no se ve. las ramificaciones es, a ver, vamos a ver si encuentro un corazoncito por acá. Aquí es un poquito más simétrico. Fíjate, aquí va y aquí va, aquí va. Es como si estuvieran bien armaditos. Las ramificaciones es como de aquí nace uno y se une a otro, nace otro y se une a otro. Acá, por ejemplo, aquí justo que quería encontrar. Esto es músculo cardíaco. Aquí viene una fibra y de aquí nace otra fibra. Voy a agarrar una lapicito para dibujarlo mejor. Acá hay una fibra, tal vez un músculo liso por acá. Tin, 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 tin. Uy, tengo tantos cortes de todo. Este de acá, a ver. Ah, este es un poquito más complicado, pero a ver si lo logran identificar. Voy a acercarlo. ¿Qué tipo de músculo es? ¿Es cardíaco o esquelético? Esquelético. Exacto, esquelético, excelente. Se ve muy bien la diferencia. Este, no, esto es tiroides. Tan, 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 tan. Ah, bueno, este también es tiroides. Acá. Este vamos a ver. Fíjense este corte de aquí. Si esto es un epitelio, esto es músculo liso. De entrada, músculo liso. Y aquí abajo, tejido conectivo reticular, que es la lámina propia. A ver si encuentro algún otro musculito por acá.
Tun, 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 tun. Esto ya es sangre. Ujú, ujú. Creo que no tengo más. Oh, ya fue. Ya, creo que ya. Sí, eso es lo que quería más que todo mostrar. Entonces aquí tengo un más. Acá voy a poner esta imagen. A ver si me deja. Músculo esquelético, la diferencia. Aquí, corte longitudinal y un corte transversal. A ver si me deja aparecer. Ahí está. Músculo esquelético, corte transversal, corte longitudinal. Músculo cardíaco, ramificaciones mucho más desorganizadas las fibras. Núcleos centrales, discos intercalares. Núcleos centrales, discos intercalares. Aquí, músculo liso, más pegadito y aquí en un corte longitudinal, corte transversal. Aquí, igual, esta es una arteria. Fíjense el músculo liso, qué bonito. Acá. Vamos a describir aquí la túnica íntima. Esto de aquí que ven como una hilerita de rojito es la lámina elástica interna. Y que separa la lámina elástica interna continúa con esto que es el músculo liso, arteria muscular. Bien bonitas las fibras musculares fusiformes. Y este último, ahora sí hemos visto. Este de acá. Ahí está. Aquí, músculo esquelético. ¿Y esto es músculo esquelético o músculo liso? ¿Cuál sería? O son los dos cortes. ¿Es un músculo esquelético transversal y longitudinal o son dos tipos de músculos? ¿Sería músculo liso? Exacto. Son los dos músculos, ¿no? Aquí se ve el esquelético y esto es el liso. Es esófago, ¿verdad? Cuando vean los dos músculos en un solo tejido, están en esófago. Tercio medio. Músculo liso. Y creo que no hay más. Sí. Bueno, no sé si se ha entendido con esto los cortes. ¿Qué les ha parecido? Entonces, si tienen alguna pregunta o algo que quieran volver a repasar, o está todo bien claro. Ya la próxima vamos a hacer tejido epitelial. Igual, sábado va a ser la parte teórica y domingo vamos a hacer reconocimiento de placas de toda la parte de tejido epitelial. ¿Ya? Igual, ¿no? Siempre les digo, si quieren un poquito más sobre el tema de histología, ahí voy a mover esto acá. Tengo acá los cursos. Pueden escribirme si quieren los cursos, ¿no? Que está dividido por módulos, módulo uno, módulo 2, módulo 3. El curso, por si acaso, incluye reconocimiento de placas, ¿ya? Igual, toda esta parte de aquí. Para los que desean, me escriben, ¿no? Tengo otros cursitos más ahí. Por ejemplo, este de acá, aquí abajo hay reconocimiento de placas. Y aquí están algunas clasecitas de tejido muscular, tejido nervioso, tejido conectivo, tejido cartilaginoso, tejido óseo. ¿Sí? Lo bueno es que ustedes, como están en Medicat, tienen un descuentito. ¿Ya? El descuento les estoy haciendo, pues,
Para los que están en Bolivia, 60 cada módulo y para los que están en el extranjero, pues a 10 dolarcitos nada más podemos hacerlo. ¿Ya? Nos venimos entonces en la siguiente semana, si es que no hay alguna pregunta o alguna duda que tengan. Su número. Mi número les va a pasar Jennifer al grupo y Sí, ahí sí, para al grupo lo voy